Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Salma Hernández y el día de hoy vamos a ver el capítulo número 23 de Tropical Rouge Pretty Cure. El verano está a punto de acabar y Manatsu y su grupo lo saben. Por lo tanto, tienen que aprovechar los últimos días para hacer actividades de verano. El detalle es que para acabar con broche de oro estas vacaciones, en la isla donde están, la isla Minamino, donde vive el padre de Laura, van a hacer un festival. Si ustedes han visto suficientes animes, sabrán que todo anime que se respete, además del capítulo en la playa, tiene un capítulo dedicado a los festivales, donde se ponen las yucatas, donde pasean en lo que es un mercadillo, y al final del día ven los fuegos artificiales. Pero no todos tienen vacaciones. Uno de los seguidores de la bruja, la Camaroncito, Elde, no puede tener vacaciones. Ella no ha logrado obtener esta copa. Si no recuerdan qué copa, se los dejo aquí arriba en la pestaña de recomendaciones, donde en el capítulo pasado descubrimos que Laura finalmente tiene un ataque nuevo, gracias a que descubrieron el tesoro de la sirena. Resulta que si tú anotas un deseo en una piedra, puede que se haga realidad esa noche. Esto es lo que hizo la mamá de Manatsu cuando era joven. Ella anotó en una piedra: quiero tener un encuentro mágico. ¿Y qué creen? Sí lo obtuvo, pero no como creen. Resulta que donde lanzó la piedrita, un buzo, es decir, el quien sería el papá de Manatsu en el futuro, apareció. ¡Qué encuentro tan mágico, tan romántico, tan cursi! Pero resulta que la mamá no estaba viendo a este señor, sino estaba viendo a una especie de pulpo bastante rara en ese lugar. ¿Y qué creen? Es el encuentro mágico que estaba buscando la mamá de Manatsu. Bastante cómico, se me hizo una muy buena idea hacer este chiste. Finalmente, el festival comienza y cada una de nuestros personajes hace distintas actividades de acuerdo a su personaje. Y la verdad es que me gustó mucho verlas, cada una haciendo algo divertido. Finalmente llega la hora de hacer los deseos y esta señora les da una piedra a cada una. Laura obtiene una bastante sencilla, pero de color blanca. Por lo tanto, Laura, muy a escondidas, anota su deseo en la piedra y para que las demás no se enteren qué es lo que deseó, y de inmediato avienta la piedra al agua. Pero resulta que Elde ya consiguió la copita con la, ¿cómo se llama? Con la motivación. Y para agregarle un poquito más, decide atacar a las personas que disfrutan del festival. Como sabemos, Manatsu y su grupo no van a dejar que se roben más motivación. Por lo tanto, ellos van a pelear. Pero, ¿qué creen? El capítulo de hoy, el Zeta y Yanareda, es la piedra de Laura. Cuando ella se da cuenta de eso, no quiere que las demás peleen porque sabe que su deseo está escrito en la piedra y lo van a leer, algo que no quiere. Así que, llena de motivación y ella sola, ataca al Yanareda y lo vence. ¡Qué gran motivación! Me encanta Laura y su fuerza. Ella solita podría hacer todo, pero no, no puede. El capítulo termina con dos sorpresas bastante interesantes. Resulta que durante la pelea, Cure Summer y las demás pudieron leer el deseo de Laura, ya que durante la pelea el monstruo pudo voltearse y leyeron el deseo de Laura. A pesar de que Laura está bastante cohibida, bastante enojada acerca de esto, acepta que le ayuden a cumplir su deseo. ¿Y cuál es este? Aprender a nadar como humana. Aprender a hacer el movimiento de las piernas para poder nadar. La segunda sorpresa es que finalmente la reina
tiene la motivación para acumular en lo que es un frasquito, una esfera, un frasco esferoide. Y nos enteramos que quiere más, quiere llenar ese frasco. ¿De dónde? En términos generales, este capítulo me gustó mucho. Me están gustando bastante los capítulos dedicados a Laura, ya que su desarrollo como personaje es bastante interesante y bastante creíble también. Nada se siente forzado y podemos ver que Laura aprende algo nuevo con cada capítulo. En fin, por ahora estaría terminando este video. Déjame aquí abajo tus comentarios si ya estás al día, si ya viste este capítulo y qué fue lo que más te gustó. Mi nombre es Salma Hernández. Nos estaremos viendo la siguiente vez. Bye bye.